Jesús como Dios y Jesús como humano. Y lo vamos a entender en esta hora. Caigamos de rodillas, vamos a orar nuevamente para que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Señor, aquí estamos. Vamos a tocar el último tema y uno de los más controversiales, en especial dentro del mundo cristiano y aún dentro de la iglesia en estos últimos días. En caso de nuestros amigos puedan convencerse de que necesitan arreglar su vida con Cristo, nuestro único Salvador. Y a los hermanos que necesitan realmente hacer una entrega completa del corazón a Cristo para que Él pueda hacer de esta realidad, de sus dos naturalezas, las pueda hacer en nuestras vidas y podamos unir, al igual que Él lo hizo, la naturaleza humana con la divina, y entonces seremos todopoderosos gracias a ti. Danos de tu Espíritu y háblanos a través de este último tema. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a estar atentos a esta última parte, que nos vamos a espaciar en las dos naturalezas de Cristo. Como lo dije al principio, mis amados, ambas naturalezas son importantes, ambas. Y vamos a empezar por la primera naturaleza, que es la naturaleza divina, porque antes de Jesús ser humano, primero fue divino, o era Dios, o era uno con Dios. ¿Será que hay evidencia en la Biblia de que Jesús era uno con Dios? Vamos rápidamente a algunos pasajes por cuestión de tiempo para que nos alcance. Yo los voy a mencionar, usted si quiere anote la cita o búsquelo para que corrobore, y entonces podamos corroborar que ahí está escrito que Jesús era Dios antes de encarnarse como un ser humano. Amén. Colosenses capítulo 1 versículo 17 dice: y Él, refiriéndose a Jesús, Él es antes que todas las cosas. Antes de que todo lo que fuese creado, ¿quién estaba? El Señor. Y Él fue quien creó todas las cosas. Así que eso certifica que Dios es el único que puede hacer eso y que ha existido antes de las cosas creadas. Y está hablando de Jesús. San Juan 1:1, el texto que ya leíamos: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Y todas las cosas por Él fueron ¿qué? Y ese verbo se manifestó y se hizo ¿qué? Y se hizo carne. Muy bien. Ahora vea lo que dice Isaías 43:10. Dice Jehová: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y que antes de mí no ha sido formado Dios, ni lo será después de mí. Algunos dicen, en el caso de nuestros hermanos testigos de Jehová, ellos dicen, y ellos han modificado San Juan 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Porque ellos creen que el Padre fue quien creó a Jesús y que Jesús es un Dios pequeño, que es el que sirve al Padre, pero no está en la misma altura del Padre. El Padre, Jehová, por eso se llama testigo de Jehová, porque ellos reconocen a Jehová como el Padre que está por encima de todo, y que Jesús fue creado por el Padre. ¿Y saben qué es lo triste? Que la Biblia dice que no debemos cambiar ni una jota ni una qué, ni una tilde, porque iremos a recibir las plagas. Eso se llama flaquear, se llama cambiar, se llama adulterar la palabra de Dios. Y eso es abominación delante del Señor, y ellos lo han hecho. Acá dice claramente que Dios no ha creado otro Dios, ni existirá otro Dios después de ¿quién? Después de Él.
Dios es eterno, ya lo vimos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, siempre han existido, están desde el principio de la eternidad y están por los siglos de la eternidad. Amén. ¿Qué más certifica que el Hijo es divino o es Dios? Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es Jehová, Rey de Israel? El Padre. ¿Y quién es el Redentor del Padre? ¿Quién es? Su Hijo, quien vino a redimir, y es llamado Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se le llama al Hijo en este texto? Jehová de los ejércitos. Porque al Padre se le llama Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Si ve que en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová al Padre, se le llamaba Jehová al Hijo, se le llamaba Jehová también al Espíritu Santo. Hay que entender en qué contexto se está hablando, quién es el que está hablando y a quién se está refiriendo de los tres. Entonces podemos identificar que el Rey de Israel aquí, Jehová, Rey de Israel, es el Padre, porque dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor. ¿Y quién es el Redentor del mundo? Cristo. ¿Y cómo es llamado Cristo? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. O sea que ¿quién es Jehová de los ejércitos en este texto? Jesucristo, el Redentor del mundo. Amén. Así que, ¿qué termina diciendo el texto? ¿Qué son ellos dos en especial? Ahí solo menciona al Padre y al Hijo, que dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro que. Extraordinario. Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 hace la misma referencia, pero ahora para Jesús. Aquí está hablando el Padre. Se está refiriendo al Padre. Él es el principio, el fin, y fuera de él no hay otro Dios. Y en Apocalipsis, Cristo se atribuye esa misma palabra, porque Él es uno con Dios, Él es Dios también. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el qué. O sea que no ha existido nadie antes de Él, ni va a existir nadie después de quién. Después de Él. Pregunto, ¿Jesús es divino entonces? ¿Sí o no? Bueno, por si lo dudan de que Jesús es Dios, San Juan 20:28. ¿Qué le dijo Tomás? Tomás respondió y le dijo, Señor, le dijo a Jesús, cuando comprobó que era Jesús, quien había resucitado, le dijo, Señor, Dios mío. ¿A quién se lo dijo? Reconoció a Jesús como Dios. Tito 2:13, hablando de la venida de Jesús, vea lo que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que viene en las nubes? Cristo. Y aquí dice que es Dios quien se va a manifestar y que se llama el Salvador Jesucristo. Romanos 9:5. Escucha lo que dice Romanos 9:5 acerca de la divinidad de Cristo. Dice, de los cuales son patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es Cristo, hermanos? Es Dios sobre todas las cosas. Extraordinario. Y el texto más fundamental que revela las dos fases o las dos naturalezas de Cristo, y aquí damos preámbulo a la otra, que es la que más me interesa enfatizar en esta noche. La naturaleza divina de Cristo la tenemos muy clara, y hermanos, de esto aquí tengo como unos 40 textos, pero yo creo que con más de 3, y ya hemos leído más de 3, ya se puede fundamentar una verdad. Si solo le utilizan 1 o 2, dúdelo, pero cuando ya utilizan más de 3 textos que dicen lo mismo y que afirman lo mismo, usted puede decir, sí creo en eso. Amén. ¿Sabe por qué se han admitido tantos errores doctrinales? Por la mala interpretación de los textos y porque toman textos aislados
y forman con uno o dos textos una doctrina, cuando los otros están diciendo totalmente lo contrario. Cuidado, hay que examinarlo todo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pregunto, ¿él hace parte de la deidad? ¿Jesús hace parte de la deidad? Sí. Dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de toda, es toda. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisapiente, Él es ¿qué más? Omnisciente. Él tiene todas las características de Dios. Es eterno, es santo, extraordinario. Solo esos atributos los tiene ¿quién? Dios. Y Jesucristo también, el Espíritu Santo y el Padre los tiene, pues los tres hacen parte de la deidad. Amén. Pero ahora vean lo que dice 1 de Timoteo 3:16, y aquí se nos introduce a la naturaleza humana. A la naturaleza humana. ¿Por qué es tan importante saber la naturaleza divina de Jesús? ¿Saben por qué? Porque solo el que creó la ley. ¿De quién es la ley? ¿De quién es la ley? ¿Que es inmutable, que es eterna? De Dios. Por eso es eterna. Porque es su voluntad. Y Dios es eterno y su voluntad es ¿qué? Es eterna. Dios es santo, su ley es ¿qué? Es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es justo, su ley es justicia. Amén. Dios es amor y su ley es ¿qué? Es amor, porque es la expresión de su carácter. Solo alguien semejante a la ley de Dios o igual a la ley de Dios podía pagar la deuda del pecado. De todos. Solo Dios podía hacerse responsable del pecado de sus criaturas. Y saben, hermanos, aquí viene lo extraordinario de la naturaleza humana de Jesús. El Señor no nos abandonó en el pecado. Amén. Amén. Y con ese hecho le demostró a todo el universo que aunque sus criaturas se equivoquen, Dios no es un Dios tirano, como el diablo se lo quería hacer creer al universo entero, que la tercera parte de los ángeles le creyeron, que son los demonios que hoy están en la tierra, le creyeron a Satanás de que Dios es un Dios tirano, de que Dios quiere que le obedezcan y el que se rebele, Dios lo iba a eliminar. Pregunto, ¿Él ama a sus criaturas? ¿Es un Dios de amor también? ¿Es un Dios de misericordia, sí o no? Sí, por eso Satanás no fue destruido, ni sus ángeles fueron destruidos. Por eso usted y yo no hemos sido destruidos todavía, hermanos, porque Dios nos ha dado misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y por eso solo Dios podía tomar nuestra naturaleza y ser como uno de nosotros para poder no solamente pagar la deuda de todos como Dios, sino que también poder ir hasta el fondo, hasta el fondo más tremendo del pecado y salir invicto del pecado y sacar al más terrible pecador de su condición con la victoria sobre el pecado, viviendo una vida semejante a la de nosotros, uniendo la naturaleza humana con la divina. Así fue que Jesús logró vencer sobre el pecado y mostrándole al ser humano que la única alternativa es que el ser humano se tome de la naturaleza humana y la una con el poder divino. Jesús solo venció así. Y si usted mira, hermano, toda la vida de Jesús fue una dependencia del poder divino a través del Espíritu Santo. Él decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Y el Espíritu Santo lo guiaba, el Espíritu Santo lo perfeccionaba y él se humillaba, él se rendía, el diablo lo provocaba, el diablo lo tentaba y él decía, no, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué?
de la boca de Jehová. Pregunto, ¿vino Jesús como hombre también 100%? ¿Le tocaba ser hombre 100%? Sí. A él le tocó tomar nuestra naturaleza y este texto lo certifica. Primera de Timoteo 3:16. Vea lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Hermanos, no hay discusión. Escucha. No hay discusión y grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe por qué le llaman el misterio de la piedad? Porque la única manera para que el ser humano alcance la verdadera piedad es la unión de lo humano con lo divino. Es ser semejante a Jesús. Por eso, tanto habla la Biblia y el Espíritu de Profecía que tenemos que ser semejantes a Jesús. ¿Y saben qué debemos ser semejantes a Jesús? En las dos naturalezas. Como Él unió la naturaleza humana con la divina, es la única manera para poder vencer el pecado. Y ya lo hemos estudiado, hermanos, la naturaleza humana que tenemos y con la que Jesús nació, sin la ayuda de la naturaleza divina, siempre seremos derrotados por el pecado. Por eso todos hemos pecado desde que hemos nacido a esta tierra. Porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos jala hacia el pecado. Sin la naturaleza divina, siempre seremos esclavos del pecado cuando el diablo nos tiente. Porque por naturaleza nos inclinamos no a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad de ¿qué? De la carne. Y Jesús vino en nuestra naturaleza. Algunos dicen que no, que Jesús no vino con nuestra naturaleza. Algunos dicen que Jesús no vino con esta naturaleza, la de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque algunos han creído, y yo creo que hasta esta semana algunos tenían el concepto de que nacemos siendo pecadores. Porque se nos ha metido esa falsa doctrina del pecado original. Y esa es una doctrina que surgió de las falsas doctrinas que se introdujeron en los tiempos después de la era apostólica, cuando la iglesia entró en apostasía. Y es una doctrina netamente de nuestros hermanos católicos, la doctrina del pecado original. ¿Saben por qué ellos mandan a bautizar a los niños recién nacidos? Porque ellos creen que los niños nacen con el pecado ¿de quién? Con el pecado de los padres. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Será que nacemos culpables del pecado de nuestros padres? Hay que leer lo que dice la Biblia. Yo no le creo a nadie, yo le creo a la palabra de Dios, y usted debe hacer lo mismo en esta noche. Vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 18. Vea lo que dice allí Ezequiel capítulo 18 para empezar a entender la naturaleza humana de Jesús. Ezequiel capítulo 18 versículo 20, vea lo que dice. Escucha. ¿Somos culpables del pecado de Adán y Eva? No. ¿De las consecuencias del pecado de ellos? Sí. Eso es lo que heredamos, una naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Pero no el pecado, porque ya estudiamos esta semana que el pecado es una decisión personal de nuestro libre albedrío. ¿Cómo apareció el pecado en el cielo? ¿Los ángeles nacieron siendo pecadores o se volvieron pecadores? Lo mismo sucedió en este planeta Tierra, solo que con una desventaja. Nosotros caímos más rápido porque nacimos con la tendencia hacia el pecado. Entonces el diablo nos cogió, nos tentó cuando ya teníamos uso de conciencia. Nuestros padres no cumplieron con nuestra educación, no nos educaron en el temor de Dios, no formaron un carácter como el de Jesús en la niñez, y por eso el Espíritu Santo no pudo sostenernos en la tentación y todos hemos pecado hasta el día de hoy. El único ser humano que nació en este planeta Tierra y que nunca pecó se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben por qué era necesario que Él naciese en la misma condición de nosotros? Sin ninguna ventaja, con la misma naturaleza. Porque era la única manera de mostrarnos y decirnos que usted también lo puede hacer si te unes con la naturaleza divina. Si te unes con el poder divino como yo lo hice en la naturaleza humana, tú también, dice la inspiración, serás todopoderoso. Y cuando algo es todopoderoso, ¿es que todo lo podemos en quién? En Cristo que nos fortalece. Amén.
¿Qué dice Ezequiel 18:20? El alma que peque, o ahí dice el alma que nace. No, el alma que peque, esa morirá. Y aclara, el hijo no llevará el pecado de quién. Aquí queda destruida la doctrina del pecado original. Y ya estudiamos el otro texto que utilizan para esa doctrina, que es cuando David dice que en pecado me ha concebido mi madre, pero está hablando del pecado de la madre. Ellos concibieron a David en su pecado. ¿Y qué heredó David? Cuando usted va al comentario bíblico adventista, dice y da la explicación que lo que heredó David fueron las tendencias de una naturaleza pecaminosa. Las tendencias de sus padres que eran pecadores. Las inclinaciones de los pecados a los cuales los padres de David cayeron. Y que se manifiestan en el carácter y en la vida de nuestros niños cuando nacen. Por eso, hermano, debemos educar, y la inspiración divina lo dice, y lo leíamos ayer, en el tema de ayer, que los primeros 7 años de la vida del niño son la clave, y dice, y leíamos ayer en el párrafo final, que si la madre y el padre desaprovechan los primeros 7 años, dice que son los más importantes para la formación del carácter de nuestros hijos. Dice que después de los 7 años, no es mucho lo que se logra en el carácter, en base a la educación de los padres, me refiero. Va a ser mucho difícil. La victoria sobre el pecado se forma en los primeros 7 años de vida. ¿Por qué? Porque eso es cuando la mente de la mamá debe ser la mente de ¿quién? Del niño. Donde el niño no tiene conciencia de pecado, no es culpable de las tendencias que hereditó y que se están formando, y que si usted le permite que esas tendencias se afloren, se afirmen, que ese relinche usted lo aplauda, que él haga su voluntad, cuando él ya tenga conciencia de pecado, va a hacer lo que él quiere. ¿Le vas a pegar a usted? Pregunto, ¿está pasando eso en esta generación? Claro que sí. Porque los hijos heredan tendencias, heredan una propensión al mal. Pero que si usted con el poder divino coloca a su hijo en las manos del Señor, le enseña el temor de Jehová, ¿sabe quién va a venir sobre ese niño cuando él ya tenga conciencia de pecado? Yo fui bautizado a los 8 años, cuando ya era consciente. ¿Y sabe quién vino? El poder del Espíritu Santo. Amén. Él viene, por eso los niños deben ser bautizados y deben ser preparados desde temprana edad, para cuando ellos ya tengan uso de razón, ellos digan, yo quiero entregarle mi vida a Cristo para que Él me haga un vencedor del pecado. Qué lindo que nuestros niños fuesen preparados de esa manera y tuviesen lo que es la conciencia de pecado, porque desde niños les han enseñado la ley de Dios. Pero qué triste que cuando ya crecen ya no quieren saber de Dios ni de nada. Tristemente, por el terrible testimonio de sus padres y porque los padres no cumplieron en ser semejantes al carácter de Jesús para reproducir el carácter de ellos, el carácter del Señor. Por eso la maldad se extiende de generación en generación. Por eso hay maldición de generación en generación, porque los hijos repiten los pecados de sus ¿qué? De sus padres. Jesús nació con nuestra naturaleza y tuvo que aprender a obedecer, al igual que todo niño. Tuvo que formar un carácter. ¿Saben cuándo fue perfeccionado el carácter de Jesús? Vean cómo fue perfeccionado desde niño. Vamos al profeta Isaías para mirar si él nació en la misma condición que nosotros. Profeta Isaías, capítulo 7, versículos 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo que. Jesús tuvo que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. ¿Y cómo se desecha lo malo y se escoge lo bueno? Tuvo que estudiar la palabra de Dios. Tuvo que aprenderse la ley de Dios.
tuvo que discernir a través de la palabra, a través de la verdadera educación, lo que es bueno y lo que es qué, y lo que es malo. ¿Y cuándo fue que sucedió eso, hermano? ¿Cuándo es que se le debe enseñar eso a los niños? ¿Cuándo? Cuando son bebés, desde que se empiezan a amamantar, desde que nacen. Aún dicen algunos expertos que desde el vientre ya se debe colocar alabanza para que los niños, ya ellos empiezan a sentir eso. Así que Jesús, cuando usted lee, le invito a que vaya deseado a todas las gentes y léase el capítulo La niñez de Jesús. ¿Y sabe qué dice la mensajera del Señor? Si todos los niños fuesen educados como lo fue el niño Jesús desde temprana edad, fuesen vencedores como Jesús venció. Así lo dice claritamente. Porque tenía una madre que por eso María es bienaventurada entre todas las mujeres. Porque fue una mujer piadosa. Era una mujer que temía a Dios. Era una mujer que, aunque necesitaba de Jesús como su Salvador, era una mujer que vivía humildemente delante de la presencia de Dios, siempre para agradar a Dios, y le enseñó a Jesús la voluntad de ¿quién? De su Padre Celestial. Por eso María no era cualquier mujer, era una mujer que Dios había escogido por su vida de piedad, porque era una mujer sincera que buscaba a Dios. Dios no iba a escoger a cualquier mujer para que educara ¿a quién? A su hijo nacido de la carne, nacido de mujer. Y usted lee en el desahogo, la gente dice que María colocaba al niño Jesús en sus piernas y le enseñaba las escrituras. ¿Hacemos eso como padres? ¿O lo colocamos frente a un televisor o le damos el celular para que el diablo los eduque y le forme el carácter? Cuidado, hermanos, cuidado. Recuerden, lo que ustedes siembren en los primeros 7 años van a ser de sus niños una bendición o una maldición, y luego las madres lo van a lamentar. Muchas madres me han escrito: hermano, oren por mis hijos. Yo les digo siempre cómo los educó desde niños. Les instruyó, les enseñó, no solamente por precepto, porque a veces somos buenos para dar latigazos. Hay que hacer esto, préndase esto, haga esto, estudie, ore. Y a veces nosotros no hacemos eso. A veces nosotros somos los más mentirosos y queremos que nuestros niños obedezcan la ley de Dios, pero nosotros hacemos lo contrario. Entonces ellos dicen: bueno, creo lo que ella me dice o lo que ella hace, creo lo que él me dice o lo que él hace, y terminan haciendo lo que nosotros hacemos. Porque los niños, hay una ley en la mente, en especial en la mente juvenil, que se llama la ley de la contemplación. Por lo que contemplamos somos ¿qué? Transformados, e imitamos el carácter y la vida de otros. Por eso, en el caso de los jóvenes, hay que tener cuidado con las influencias. Cuando llegan a cierta edad y empiezan a rodearse de amiguitos, de amiguitas, cuidado los padres. El mensaje para los jóvenes habla de las terribles influencias. Mira con quién te rodeas, porque ese dichoso refrán que se escucha por allí: anda con lobos y aprenderás a qué. Es una realidad, hermano. La Biblia lo dice: las malas compañías corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros nos transformamos por lo que contemplamos. Entre más contemplemos a Jesús, más nos vamos a parecer a ¿quién? A Jesús. Por eso la inspiración en el deseo de todas las gentes, en el libro del Getsemaní, en el capítulo del Getsemaní, dice que si pasáramos al menos 1 hora contemplando la vida de Jesús, la vida terrenal, y en especial las últimas escenas, llegaríamos a comprender un poquito más del amor de Dios y viviríamos más enamorados y más entregados al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Y aprenderíamos que así como Cristo venció en medio de la lucha, en medio de la tentación, usted y yo también podemos vencer. Alabado sea el Señor. Así que Jesús desde niño también tuvo que aprender a desechar lo malo y a obtener lo bueno. Vean lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para mirar si Jesús vino igual que nosotros o no. Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa, la misma que tenemos nosotros. Y ahorita le voy a explicar, le voy a dar una evidencia por qué. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: lo que era imposible para la ley,
O sea, era imposible que nosotros guardáramos la ley por nuestra naturaleza, dice, por cuanto era débil por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Jesús era semejante a nosotros en la carne, sí o no? ¿Sí lo dice ahí? Sí. En semejanza de carne. ¿Y para qué era necesario que Dios enviara a Jesús en la misma semejanza? Y dice, ¿de carne de qué? De pecado, o sea, con la naturaleza pecaminosa. En la misma de nosotros. ¿Y para qué, hermanos? Para que a causa del pecado, o sea, aquellos que decían que no es posible vencer el pecado, Cristo condenó por medio de nuestra carne, de la que Él tomó semejante a nosotros, condenó al pecado en la carne, para demostrarlo y decirlo, no te excuses en el pecado, porque yo vencí el pecado en tu carne, yo la tomé y yo vencí con el poder divino, tú también lo puedes hacer. Amén. Pero solo no, con el poder de Dios. Amén. Amén. Siguiendo a Jesús, entregándole nuestra vida a Jesús, porque recuerden que el Espíritu de Dios no será derramado sobre nosotros, sino cuando le entregamos nuestra vida a Jesús a través de las aguas del bautismo. Amén. ¿Por qué? Porque si permanecemos en el pecado y no le hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿para qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es dado para convencerte del pecado, para que vivas una vida de santidad. Y si no quieres vivirla porque no te quieres entregar a Jesús, ¿para qué el Señor da el Espíritu Santo a una persona que no quiere cambiar, que no quiere ser perdonado, que no quiere ser transformado? Entonces Dios no puede obrar en esa persona. Únicamente Cristo es la solución para el problema del pecado y para el perdón del pecado. Amén. Y ahora vamos al punto más importante que quiero recalcar. ¿Saben? Hay otra doctrina, como muchos creen, que Jesús no nació con la naturaleza carnal, o sea, la naturaleza pecaminosa, porque ellos dicen que como nacimos con el pecado original, entonces Jesús no tuvo que haber nacido con nuestra naturaleza, porque si Él hubiese nacido creyendo en el pecado original, que heredamos el pecado de nuestros padres, entonces si Jesús hubiese nacido con la misma naturaleza, ¿cómo hubiera nacido Jesús? Si creemos en el pecado original, ¿cómo hubiera nacido? Si hubiese nacido en la misma naturaleza de nosotros, ¿cómo? Hubiera nacido pecador. Porque ese es el concepto que el diablo ha metido. Entonces Jesús en realidad no vino con la misma naturaleza de nosotros, pero aquí leímos que sí vino. ¿A quién le creemos? A la palabra. Porque aquí dice que vino en semejanza, y usted me dirá, hermano, hay otro texto, porque es que uno solo usted dijo que eso no era validero. ¿Hay más? Vamos a ir al libro de Hebreos, para que usted se vaya más seguro. Hebreos capítulo 2, este sí que es más contundente. Y hay más, pero por el tiempo, con este yo creo que es más suficiente. Más que suficiente. Vean, y aquí utilizo dos textos de este capítulo, dos textos que afirman esta misma verdad. Que Jesús vino en nuestra misma naturaleza. Entonces, ¿cómo? Si Jesús, supongamos que creemos en el pecado original, que todos los que nacen bajo la naturaleza pecaminosa nacen pecadores. Entonces Jesús no podía nacer con la misma naturaleza pecaminosa que nacemos nosotros. Él tenía que nacer con otra naturaleza distinta. ¿Qué pasa entonces si Jesús nacía con otra naturaleza distinta? ¿Era semejante a nosotros? No, hermanos, no podría ser semejante a nosotros. Entonces sí podemos decir, y vea la estrategia del diablo, por eso es que muchos dicen que el pecado no se puede vencer y que siempre vamos a seguir siendo pecadores porque nacimos así y así vamos a morir. Y se afianzan de que no podemos ser igual de santos a Jesús, porque Jesús nació con una naturaleza mejor que la de nosotros. Él nació con una naturaleza sin los efectos del pecado. O sea, ¿saben con cuál naturaleza dicen los que creen en el pecado original? Dicen que Jesús nació con una naturaleza inmaculada, o sea, con la naturaleza de Adán y Eva antes de caer en el pecado. ¿Y saben qué doctrinas se inventaron
para afirmar eso? La doctrina, ¿usted ha escuchado la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? ¿Y sabe, usted ha investigado qué significa la concepción inmaculada de María? ¿Saben qué dice esa doctrina? Que es falsa porque María heredó la naturaleza de sus padres que también cometieron pecado, porque la Biblia dice que ¿cuántos han cometido pecado? ¿Cuántos? Todos. O sea que los padres de María también cometieron pecado. María también en algún momento cometió pecado, porque aún María confiesa que Jesús es su Salvador. Cometió pecado, pero no vivió una vida de pecado, porque vivió una vida de ¿qué? De piedad. Pero María recibió la naturaleza pecaminosa que heredó ¿de quiénes? ¿Del pecado de quiénes? De sus padres. Y era necesario que Jesús naciese de una mujer de la carne para él nacer con la misma naturaleza de nosotros. Pero saben, hermanos, ¿sabe qué enseña la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? ¿Sabe qué enseña? Que María no tenía la naturaleza pecaminosa. Que María fue santificada por el Espíritu Santo y le fue dada la naturaleza divina. Y por eso fue que María logró concebir en su vientre a ese ser, con una naturaleza superior a la de nosotros. Y por eso fue que Jesús nació sin pecado. Pero la Biblia, estaríamos contradiciendo la Biblia, porque vea lo que dice la Biblia en este versículo 14 de Hebreos 2:14. Dice: así por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús participó de la misma carne y de la misma sangre que tenemos nosotros. Y no está hablando solamente de María, está hablando de todos. Dice, así por cuanto todos los hijos participaron, porque todos tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma carne, tenemos la misma sangre, hemos nacido bajo esa premisa. Dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de ¿qué? Al imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Hermano, ¿qué pasa cuando la naturaleza humana se une con la divina? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué dice este texto? Podemos vencer a quién. No solamente a la muerte, sino también podemos vencer a quién. Al diablo, que es el que nos tienta, hermanos. ¿Por qué viene la muerte? Porque caemos en el pecado. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. En otras palabras, lo que está diciendo este texto es que Jesús le tocó participar de la misma carne, de la misma sangre, de la misma naturaleza, venir, vencer la tentación, venir, vencer la naturaleza pecaminosa, doblegarla, tomado de la voluntad, del poder de la naturaleza divina, aplacarla, vencerla, y así el diablo nunca lo pudo vencer con el pecado y vivió una vida en santidad. ¿Y para qué lo hizo, hermanos? Para demostrarnos que aunque hemos caído en el pecado, que aunque hemos sido derrotados por la naturaleza pecaminosa, el Señor no solamente te puede perdonar, Él no vino solamente a perdonarte del pecado, hermanos. Esa es una salvación incompleta. Él vino a vivir una vida en santidad porque era necesario salir del pecado para llegar a ser perdonados completamente y permanecer en ese perdón, en santidad. Por eso en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, no pequéis más. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ustedes cuando oren, no oren para pedir perdón. Que eso se acabe en su vida. Que oren es para darle gracias a Dios, Señor, porque voy de triunfo en triunfo. Porque ya no soy la misma de ayer, ya no soy el mismo de ayer. Ahora te alabo, Señor, porque tú me has hecho vencer. Ya no soy malguiñado, malguiñada, ahora soy manso y humilde de corazón. Ya no soy mentiroso, ya no soy mentirosa, Señor. Ahora hablo la verdad porque tu ley dice que no debo de hablar falso testimonio. Señor,
Ahora te doy el primer lugar a ti en todo. Gloria a tu nombre porque tú eres lo primero en mi vida. Hermanos, que esas deberían ser las oraciones de los que finalmente han replicado el carácter de Jesús en su propio carácter. O sea, han unido su naturaleza pecaminosa con la divina. ¿Y qué pasa cuando se une la naturaleza pecaminosa con la divina? Sucede lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Él unió ambas naturalezas como Cristo nos lo enseña. Y entonces en Gálatas 2:20 dice: ahora ya no vivo yo, ahora vive la naturaleza divina que Cristo me imparte a través del Espíritu Santo. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El Pablo de Romanos 7 que decía, en la carne decía: yo no soy capaz, yo quiero hacer lo bueno pero termino haciendo lo malo. Estaba luchando solo, como muchos luchan aunque se llaman cristianos, porque no se han entregado realmente ni se han rendido para tomarse del poder de Dios. Amén. Y mientras que usted no se rinda completamente en lo que usted no rinda, el diablo lo seguirá haciendo esclavo del pecado. Amén. Y te vas a perder de esa manera. Me voy a perder de esa manera si yo también hago lo mismo. Pero ¿qué expresa en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, porque lo había rendido todo. Expresa en Filipenses 3, dice: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Lo entregó todo el apóstol Pablo? Sí. Se rindió todo. Y ahora ve los frutos, porque ya no opera la carne. Porque cuando la humanidad se une con la divinidad, hermanos, ¿quién es más poderosa? ¿Quién es más poderosa? ¿Cómo usted ha podido vencer, hermanos? Cuando usted se ha entregado en ciertas áreas de su vida, ¿cómo ha vencido? Con un poder divino, es un milagro divino. Yo no sé cómo el Señor me ha cambiado tantas cosas, pero es el poder de Dios que lo debe obrar ¿en dónde? En mi vida. Y lo mismo lo puede hacer en ti, en todos los defectos que tú tengas todavía. Los tienes no porque no los puedes quitar de tu vida, y nunca los podrás quitar. La única manera es si te rindes completamente a Cristo. Él puede unir tu naturaleza humana con el poder que Él tiene para hacerte vencedor. Amén. Porque ese poder es el que opera en nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo: ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne, ahora ya no lo hago, porque ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuándo, y con esto quiero ir cerrando, cuándo perfeccionó Jesús su carácter humano? ¿Cuándo lo logró perfeccionar que ya el diablo, después de esa prueba, no lo pudo vencer y ya no lo podía vencer más como humano? Solo faltaba una prueba para que Él pudiera perfeccionar su carácter y darnos también la victoria a nosotros, para que como Él venció en todo, usted y yo también podamos vencer en todo. ¿Cuándo ustedes creen que fue ese punto crucial donde el Señor estuvo dispuesto en un momento como humano a botarlo todo y a irse y a dejarnos aquí abandonados? Llegó un momento, hermano, en que Él entró en depresión, dice la inspiración. En el Getsemaní dice que Él entró en depresión, y la Biblia dice que entró en un estado de angustia hasta la muerte. Tremendo, hermanos. ¿Saben cuál fue ese momento? El momento del Getsemaní. Ya cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, el diablo ya estaba derrotado. La única manera era vencerlo en el Getsemaní antes de entregarse a los sufrimientos finales. Si Él se negaba, el diablo ganaba, todos perdidos. Pero si Él no se negaba, Él ya iba con la convicción de que hicieran con Él lo que quisieran y lo mataran, porque Él ya iba a morir, iba a entregar su vida por nosotros. Amén. Amén. ¿Y saben qué fue lo que le dio la victoria a Jesús? El no soltarse de la mano poderosa de quién? De su Padre hasta el final. El negarse por completo, la negación. Ahí encontramos, hermanos, la negación completa que debe tener todo ser humano para alcanzar completamente la victoria sobre el pecado y perfeccionar su carácter para la eternidad. ¿Les gustaría leer esos pasajes conmigo? Y el Señor dice: todos aquellos que hagan lo mismo alcanzarán la perfección
y alcanzarán la obediencia completa en sus vidas. ¿Amén? ¿Le gustaría leer ese texto? Extraordinario. Ahí mismo, Hebreos capítulo 5. Vean, y ahí está clarito, hermano, cómo Jesús alcanzó la perfección de su carácter terrenal. Dice la inspiración que la salvación de todo el mundo pendió de un hilo en ese instante. Ya después ya no, porque ya él iba destinado a morir. Pero en ese momento pendió de un hilo. Fue el mayor momento de debilidad humana de Jesús para caer derrotado por Satanás. Pero no se dejó vencer porque siguió hasta el final haciendo la voluntad de su Padre. ¿Qué decía? ¿Cuántas veces dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta qué. Y dice que era tanta la angustia que sudó gotas de qué. Hermano, lo que se le vería no era cualquier cosa. Pasa de mí esta copa, Señor. En otras palabras, yo no quiero pasar por esto, humanamente. Pero sabía que era necesario. Y el diablo le susurraba, dice en el capítulo, el diablo le susurraba: usted vino y mira cómo lo han tratado, y usted se va a sacrificar por ellos. Déjenlos abandonados, váyanse para la comodidad del cielo. Ellos te van a rechazar, te van a crucificar, te van a escupir. Vean, los que dicen que estaban con usted, todos están dormidos. ¿Era cierto o no era cierto? Él quedó abandonado completamente por toda la humanidad. Hermanos, ¿quieren que le diga una cosa? Para el pueblo de Dios en los últimos días, los que van a alcanzar la perfección de carácter para estar vivos a la venida del Señor tendrán que ser finalmente abandonados por todos los de la tierra y rechazados. Y será en las soledades de las montañas donde finalmente los que huyan de las ciudades, cuando llegue la ley dominical, cuando se dé la abominación desoladora sobre las ciudades a través de la ley dominical, hermano, esa será la gran prueba que determinará quiénes tienen y quiénes van a perfeccionar el carácter de Jesús, que tendrán que abandonarlo todo y ser sacrificados como Jesús se sacrificó y lo dejó todo para morir en la cruz del Calvario. Versículo 7. Será una de la última gran prueba, y esa fue la que vivió Jesús, fíjalo como lo dice. Y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, y aparece con H mayúscula, aunque era el hijo de Dios, a través del sufrimiento. ¿A través de qué, hermanos, aprendemos a obedecer? A través del sufrimiento. Por eso a veces Dios tiene que permitir cosas en tu vida para que tú aprendas que separado de Cristo nada puedes hacer. Tu vida no es nada sin Cristo Jesús. Pero a causa del sufrimiento aprendió. ¿Qué aprendió? Aprendió lo que es la obediencia. Fue en ese momento agónico de su vida donde Jesús perfeccionó, y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? Todos los que le obedecen. Ahora sí entienden, hermanos, cómo se unió en ese momento el poder y la naturaleza humana con la divina para vencer. Jesús en ese momento estaba uniendo su naturaleza humana con la naturaleza divina y pudo vencer, y dice que Él nos da salvación, porque si lo miramos a Él, si seguimos su ejemplo, si aceptamos su perdón, no solamente seremos rescatados de la condenación del pecado, sino que también seremos vencedores del pecado por su gracia y por su misericordia. Gracias, Dios. Hermanos, es algo extraordinario. Y no puedo cerrar sin el espíritu de la profecía. Vea lo que dice el espíritu de la profecía acerca de esto, de la naturaleza de Jesús, y es un llamado en esta noche para nosotros. Escucha. Esto lo dice
Mensaje para los jóvenes, página 78. Por medio de la fe y la oración, todos, ¿cuántos? Todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir la ley o a pecar, porque el pecado es una ¿qué? Es una decisión. ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Se ha levantado un movimiento dentro de la iglesia que dice que todos vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. Ese movimiento es una doctrina falsa que ya se está predicando dentro de la iglesia y que aún muchos pastores están predicando. Que no vamos a alcanzar la perfección del carácter, que no habrá un pueblo sin pecado en el tiempo de angustia. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir sin intercesor? Si vamos a continuar pecando y cuando se acabe la gracia, si seguimos pecando, ¿quién se va a salvar? Todos se perderían. Es algo irónico. Habrá un pueblo que desarrollará la perfección del carácter para cuando Cristo termine de interceder. En el tiempo de angustia vivirán sin intercesor, o sea, tendrán que vivir una vida sin ¿qué? Sin pecado, porque si no vivimos en la perfección de carácter, nadie podrá contemplar la venida de ¿quién? De Dios, porque no habrá nadie en santidad. El pecado me separa de Dios. Y ya lo leímos, así sea un solo pecado. Si por comer de un fruto estamos como estamos, ¿cómo saben los pecados que nosotros cometemos? Por eso el Señor dice a través de la inspiración, dice, nadie puede ser forzado a transgredir la ley. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. La persona tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón. ¿Quién es el que decide si mis deseos, si mis pasiones, si mis deseos carnales me dominan? ¿Quién es el que decide? Decide la mente. Y si tu mente está tomada por el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a decir? No, así como hizo José, va a ir corriendo. Que Dios nos ayude, hermanos, en nuestras debilidades. No importa cuán fuerte, escucha, para los que hoy excusan el pecado, hermanos, pidan perdón, hermanos, sigan pidiendo perdón. Somos débiles, hermanos. Somos débiles, sigamos pidiendo perdón, que al fin y al cabo vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él nos va a dar el toque de la inmortalidad y ahí nunca más vamos a volver a pecar. ¡Qué mentira diabólica! Si usted continúa pecando, hermano, y la muerte lo sorprende, usted y yo nos perdemos. Si usted continúa pecando hasta que Cristo venga, sobre usted caerán las 7 plagas cuando se cierre el tiempo de gracia, si está vivo. ¿Es mentira de Satanás entonces? Sí. Es mentira de Satanás. Y acá lo dice, escucha lo que dice al final. No importa cuán fuerte sea la pasión, el deseo pecaminoso que te quiere dominar la razón y llevarte a la iniquidad. No importa cuán fuerte sea la iniquidad sobre tu conciencia. No importa cuán fuerte sea el deseo, nunca hay excusa para el pecado. ¿Y quieren saber por qué la mensajera del Señor dice que nunca hay excusa para el pecado? Porque ya hay uno que vivió como nosotros, fue tentado en todo y salió como vencedor, porque se tomó de la naturaleza ¿qué? De la naturaleza divina y el poder de Dios lo hizo vencedor. Y el Señor dice en Judas 23, solo tiene un capítulo, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. La hermana lo cree, el resto no lo creemos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creí que ustedes creían igual que creen otros. Y no haya quedado claro. Y el último para cerrar. Escucha. Al tomar sobre sí, hablando de Jesús, este es el más importante, hermanos. Grábense en este. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. ¿En qué condición tomó Jesús nuestra naturaleza? En la misma de nosotros. Amén. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre.
Y aun cuando tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación. Y es el ejemplo perfecto que debemos imitar si queremos ser vencedores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Amén.